Voltaje. Y fíjense que en la línea telefónica tenemos a nuestro segundo invitado, Pedro. Sí. Es ni más ni menos que, espérenme un poquito porque ya me hice bolas acá, ¿verdad? Él es Juan Manuel Mendoza, es practicante laico del budismo. Lleva más de 10 años estudiando el mismo, estudió en el centro Bengungial durante 3 años, espero haberlo pronunciado bien. Ha asistido a enseñanzas con maestros importantes como el 14º Dalai Lama en las 2 últimas ocasiones que vino a nuestro país, venerable Robina Cortiné, entre otros maestros de la tradición tibetana. Ha sido invitado a impartir temas sobre budismo para estudiantes de Derecho en la Universidad de Chile, a grupos de estudio en España. Ha hecho varios podcasts, además como invitado. Actualmente realiza un proyecto llamado Dharmatic, donde trata de hablar de temas justamente de budismo para las generaciones pues digitales, donde cuenta con más de 11.500 en YouTube y 18.400 seguidores en TikTok. Imparte diversos cursos en referencia al estudio del budismo y se considera un apasionado del tema, un activista de la meditación y un defensor de la buena convivencia entre tradiciones budistas. Él es Juan Manuel Mendoza. Bienvenido, Juan Manuel, ¿cómo estás? Pues muy feliz de estar aquí hablando un poquito de estos temas acerca de las tradiciones religiosas y pues feliz para poder participar un poco. Perfecto, nosotros felices de que hayas tomado la llamada. Y primero que nada, ¿qué es lo que enseña el budismo? Bueno, esta es una pregunta muy importante y a veces es compleja de contestar, ¿no? Pero básicamente tratando de dar lo más simple y lo más esencial posible, lo que trata la enseñanza del Buda como tal es tratar de, el Buda digamos que se dio cuenta de una situación importante en la experiencia humana y esta era que el ser humano nos las vivimos insatisfechos, ¿no? Uh-huh. Entonces para el Buda era algo muy importante darle una respuesta óptima a esa insatisfacción que venía en el ser humano. De ahí radica todo un cuerpo de enseñanza que también está envuelta en, doctrinas, en una cosmovisión, tiene un cuerpo canónico y de ahí se va desarrollando todas las tradiciones que conocemos en la actualidad. Entonces, básicamente, eso es lo que enseña el budismo. Ok, de acuerdo justamente a esta religión que tú practicas, ¿cuál es el objetivo del ser humano? Porque yo creo que cuando nos vamos al tema de religión, obviamente estamos ante infinidad de cuestionantes como personas en este mundo, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué soy bueno? ¿Cuál es ahora sí que la finalidad de mi vida en este mundo? ¿Cuál es el objetivo del ser humano de acuerdo a la perspectiva budista? Pues podríamos decir que dentro del propio contexto del budismo, el ser humano lo que va a tender es a tratar de cierta manera, a perfeccionarse. No me gusta mucho la palabra perfección, de esa de perfeccionar, pero podemos decirlo que lograr una mejor versión de él, ¿no? Uh-huh. Y justamente esta versión está ligada al hecho de la superación misma de la insatisfacción, ¿no? Para el Buda era fundamental dar una respuesta frente a estos estados de sufrimiento, ¿no? Entonces, de cierta manera, el surgimiento de la enseñanza del Buda está en relación de un problema que él ve tan visible en el ser humano. Entonces, el objetivo principal es justamente hacerle frente a estos estados malsanos. Claro, Juan Manuel. Yo creo que inicial dentro del tema de la religión podría ser la diferencia entre espiritualidad y religión. Y si la espiritualidad y la religión ahora sí que pueden vivir, pueden coexistir apartadas o son uno mismo. ¿Qué onda con eso? Esta pregunta es algo digno de debates Uh-huh. completamente, pero yo te puedo decir una pequeñas conclusiones que he tenido pues en mi día con día, en mi práctica común y corriente como un laico budista. Yo creo que la experiencia religiosa como tal conlleva dentro de sí misma el aspecto espiritual, ¿no? La espiritualidad en sí es una expresión misma del ser humano en la cual se ve reflejada en muchos otros sectores, no solamente en el aspecto religioso, ¿no? Uh-huh. Hay cierta intimidad espiritual, por ejemplo, las personas que desarrollan arte, hay cierta espiritualidad, ¿no? Por ejemplo, en ciertas actividades que nos ocasionan esta intimidad un poco con lo que estamos desarrollando o estamos practicando. La religión, justamente, dentro de de su propia práctica, por llamarla así, conlleva este aspecto espiritual. De hecho, es importante para evitar caer
en algunos extremos de prácticas religiosas donde nos podemos volcarnos hacia el fanatismo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante encontrar en la propia actividad, si nosotros somos practicantes de una de las grandes religiones del mundo, encontrar ese aspecto espiritual que nos habla de esta intimidad que tenemos directamente con nuestra propia experiencia. Sí, Juan Manuel, actualmente en México, yo recuerdo que vivías aquí en Aguascalientes. Cuando te contacté me dijiste que ya no estabas aquí en Aguascalientes, por eso el enlace es telefónico. Pero la comunidad budista en México, en cuestión de números, ¿cómo va? Supongamos que va creciendo, porque podemos hablar también de que ya hay comunidades de budistas, obviamente mexicanos, en donde pues prácticamente ya están asentados en nuestro país con gente también mexicana, ¿no? Sí, fíjate que esa pregunta es bastante difícil de contestar debido a que realmente no existe como tal un censo directamente ligado al budismo. A final de cuentas, el budismo, por ser una religión minoritaria, digamos que vamos en paquete con otro tipo de expresiones religiosas. Entonces no podemos obtener del todo un número tan notorio para poder decir, ¿no? Yo he escuchado a algunos comentaristas budistas mexicanos, hablan que se oscila de unos 7,000 a unos 10,000 budistas en México, y si tú comparas esta cifra en relación a la población total que tiene México, pues es bastante minoritaria, es muy pequeña, ¿no? En relación a esta cuestión. Pero sí, efectivamente, a lo largo del país hay pequeñas comunidades que se congregan alrededor de ciertas tradiciones o de ciertas figuras como maestros, en las cuales se puede ver ahí la expresión misma de lo que es el budismo en México. Claro. Juan Manuel, tenemos también aquí al maestro Pedro Antonio Hernández y tiene por ahí una pregunta. ¿Tienes una pregunta, Pedro? Sí, así es. Juan Manuel, pues encantadísimo de escucharte, es muy enriquecedor. Juan Manuel, yo quisiera preguntarte, bueno, a diferencia de las religiones judio-cristianas o cristianas, que son las que pues más presencia tienen en un país como el nuestro, en México, pero no sé si no sé hasta qué grado se pueda decir el nivel de concentración, ¿verdad? O de desconcentración, ¿verdad? Que tiene el budismo en torno a organizarse alrededor de, sí, de una organización, en tanto iglesia, ¿verdad? Yo por la experiencia que he tenido con gente que practica esta espiritualidad, como tú mismo lo has comentado, nos dicen que más bien ellos están organizados como pequeñas agrupaciones autónomas, ¿verdad? Pero que también se da este proceso como intercongregacional de convivencia. Sobre esto, ¿qué nos puedes comentar? O sea, ¿qué tan centralizado, qué tan dispersa está esta situación? Esta situación es bastante, podemos decirle, le brinda a las demás tradiciones una forma distinta de entender el aspecto de cómo se puede organizar una comunidad espiritual, de una tradición espiritual. A grandes rasgos te puedo hablar de que desde la propia historia de la fundación del propio Buda, el Buda, y yo tengo realmente, estoy casi seguro que el Buda lo diseñó perfectamente para evitar la concentración de poder, justamente. Y esto ha ocasionado que de estas comunidades tempranas budistas se ha desarrollado una enorme diversidad, ¿no? Sabemos que el budismo fue una religión que nace en las fronteras de India con Nepal y posteriormente se iría hacia toda Asia, ¿no? Y justamente esto es algo chistoso porque gracias a esta posibilidad de que no se concentró el poder, pudo desarrollar y vivir procesos sincréticos culturales con diversas culturas que se estaban desarrollando en ese momento, y eso logró que se creara una enorme diversidad de escuelas budistas y de tradiciones budistas. Y evidentemente eso cambia un poco porque la propia forma en cómo se gesta desde su origen la comunidad de practicantes no depende de una institucionalidad como tal. Así claro, es. Evidentemente, si hacemos un zoom a algunas tradiciones, pues podemos ver ahí lo que se le llaman los linajes, ¿no? De cierta manera, estos expositores posteriores al Buda intentan conectar a través de una serie de maestros hacia el propio Buda.
pero realmente como tal no podemos ubicar a grandes rasgos a un papa budista, ¿no? Esta idea que tiene la gente que el Dalai Lama es el papa budista es totalmente falsa, ¿no? El Dalai Lama es un maestro muy respetado dentro de una tradición específica del budismo tibetano, que es la escuela Gelupa, pero realmente es muy famoso y muy querido por las tradiciones budistas porque le ha tocado hablar el budismo en Occidente, pero realmente no podemos decir que es el papa budista, porque hay otros budistas en el sur de Asia, pues que a lo mejor lo pueden conocer por la figura mediática que es, pero realmente no tiene ninguna relevancia a lo mejor lo que él pueda decir, ¿no? Entonces es muy importante este aspecto peculiar del budismo. Oye, Juan Manuel, la mayoría de los budistas se concentran, se habla de hasta el 99% que viven en la región de Asia y el Pacífico. Esto de acuerdo a la fuente de Pew Research Center. Que pasaría pues lo contrario obviamente en México, donde se habla del 70% de que la Iglesia Católica pues predomina en nuestro país. Para ustedes como practicantes del budismo, ¿cuál es el choque cultural incluso o religioso para las personas mexicanas que incluso quieren entrar o profesar esta religión? Este choque de ideas, de creencias y de creencias pues arraigadas desde generaciones en generación, ¿no? Sí, efectivamente, y eso es una pregunta bastante interesante porque realmente hay un choque cultural, social, histórico, hasta propiamente doctrinal, incluso del cómo entender a la religión, puesto porque nosotros, nuestra cultura está, de cierta manera, entendemos al aspecto religioso desde una perspectiva de las religiones abrámicas, ¿no? Sin embargo, cuando llegan estas posturas, y el budismo no es la única, ¿no? También aquí hablamos de todas aquellas grandes tradiciones que incluso preceden a, por ejemplo, el cristianismo mismo, cuando llega a la exposición a Occidente, pues es difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, en el concepto más entendible o el que conocemos de religión, pareciera que el término religión dependiera de una figura de un dios, ¿no? Eso es algo como que nosotros lo tenemos en la mente. Y cuando justamente llega, por ejemplo, la figura del budismo, donde el budismo es una religión que podríamos académicamente hablando, decir una religión no teísta, y aquí hago el paréntesis, no estamos hablando de una religión atea, como en muchas ocasiones se ha querido malentender al budismo, sino estamos hablando de una religión no teísta, que en su centro de creencias no se tiene la idea de un Dios creador, ¿no? Entonces, cuando llega por ejemplo, esta figura, entenderla acá es muy complejo, porque para nosotros, en un inicio, nosotros pensamos que necesitamos se depende de una figura del Dios para poder crear toda una experiencia religiosa. En el caso del budismo, esto no pasa, ¿no? Entonces, desde ahí viene un reto en el de cómo podemos abordar desde Occidente esta religión que a final de cuentas nos viene desde el exterior. La ventaja que tenemos en Occidente es que contamos con grandes académicos y grandes personas abocadas al estudio muy serio del budismo, en la cual poco a poco se ha creado un acercamiento a través del lenguaje y de las traducciones hacia las enseñanzas primarias del Buda. Entonces, esto nos ha ayudado de cierta manera a entender con un ojo un poco más crítico de lo que se vive en la experiencia en Asia, acá en Occidente. Claro. Oye, Juan Manuel, con esta situación que se vive desde hace 2 años, obviamente, no solo en México, en el mundo entero, hablando de la pandemia en la que sin lugar a dudas muchas personas nos hemos sensibilizado y hemos despertado pues esta parte más de conexión espiritual, independientemente de la religión y de respondernos o buscar justamente las respuestas a las preguntas de la existencia del ser humano. ¿Qué le dirías a aquellas personas que ahorita traen como este cúmulo de preguntas, ¿no? Existenciales en el que, y cómo también el budismo puede apoyar a este tipo de situaciones en el que pues las personas, los seres humanos estamos ahora sí que con una poca certeza mundial, ¿no? De todo lo que está pasando y claro que ¿cómo se llama? Nuestros pilares, en este caso la religión, se ven simbradas, incluso cuestionables. Esto es bastante interesante porque yo te lo hablo a manera personal. Yo la primera vez que se sonó que era una pandemia y nos mandaron a resguardarnos en nuestras casas, lo primero que hice fue tener así como me cayó el 20 de muchas de las cosas que yo había estudiado a lo largo del budismo, ¿no?
En ese momento mandé un mensaje a mi mejor amigo dentro del budismo, le dije, el Buda tenía razón, ¿no? una especie de descubrimiento, ¿no? Y a final de cuentas lo que yo he visto con este aspecto de la pandemia ha sido de que es la oportunidad de justamente conectarnos a una experiencia religiosa, ¿no? Al final de cuentas, si nosotros nos ponemos cómo nacen las grandes tradiciones religiosas, independientemente de dónde surgen justamente del conflicto, ¿no? Hay un conflicto en el cual surge una respuesta hacia ese conflicto. Entonces es muy importante tomar este aspecto de la pandemia como la oportunidad justamente de estimular esa parte, como lo decíamos en un inicio, esta experiencia espiritual, y cada quien decidirá si esta experiencia espiritual lo ve reflejado en una de las grandes tradiciones que hay en el mundo, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad única justamente para cultivar este aspecto tan humano y también, ¿por qué no?, también de hacer una pausa, ¿no? Creo que esta parte de la pandemia nos vino a enseñar que era necesario hacer una pausa, que es un tema muy recurrente coloquialmente en el budismo, donde se habla de ese aspecto de estar en el ahora, ¿no? En el famoso aquí y ahora, aunque es muy vaga esa expresión, pero podemos decir que sí viene a colación en estos momentos, ¿no? Entonces eso es lo que yo creo que la pandemia nos ha dejado. Juan Manuel Mendoza, agradecemos muchísimo tu participación hoy en Alto Voltaje, que seguramente las personas que te están escuchando agradecen justamente ver desde otra perspectiva de la religión, y en un momento tenemos a otro invitado también, pues para ver la diversidad justamente de pensamiento, de creencias, y que al final de cuentas pues todos van hacia el mismo lado, ¿no? Buscar la paz, la tranquilidad, el amor y pues este bienestar social, bienestar humano, que todos estamos en esa constante búsqueda. Juan Manuel, ¿dónde podemos encontrarte? Me pueden buscar por todas las redes sociales como Dharmatic. Ahí es donde yo les hablo de temas directamente de budismo y solamente con las ganas de compartir algo que a mí me apasiona mucho para tratar de pues acercarles un poquito de esta tradición religiosa que tiene cosas pues, para platicar en estos momentos. Totalmente. Juan Manuel, la invitación queda abierta para ti cuando andes por acá en Aguascalientes, que nos acompañes aquí en el Alto Voltaje. Te mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy bonita noche, hasta luego. Gracias, ahí estuvo Juan Manuel Mendoza, practicante del budismo, y bueno, ya les di ahora sí que todo su currículum.